Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Pequeña Gran Pantalla, PGP, ya saben, esta sección en la que hablamos de películas de cine y series de televisión. Bien, hoy, como han visto en el título del vídeo, les vamos a hablar de películas de James Bond 007 que no llegaron a rodarse por diferentes motivos, porque al final no hubo presupuesto, porque no hubo acuerdo con los actores y otra serie de peripecias o que incluso algunas fueron solo rumores. Bien, vamos a ver ese listado y a ver qué les parece. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, pues empezamos. Y curiosamente, la primera fue Operación Trueno de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, como saben, no era precisamente un director ajeno a contar historias de espionaje y tensión. De hecho, Ian Fleming, el autor de las novelas de James Bond, era su fan y estaba convencido de que era el único que podía hacer justicia a su personaje. Así que en 1959, 3 años antes de que Doctor No se estrenara, le envió un telegrama pidiendo que dirigiera su guión original de Bond, que se llamaba Operación Trueno y que después, como saben, se convirtió en una novela. Hay quien dice que el proyecto estuvo a punto de hacerse y quien cree que el director ni siquiera se leyó el guión, porque no quería dirigir otro thriller de espías después de Con la muerte en los talones. De hecho, para su siguiente obra, digamos que echó todo a un lado el tema del espionaje y rodó Psicosis. Quizá todo habría sido muy diferente tanto para Bond como para Hitchcock. Operación Trueno, ya saben que acabó al final haciéndose en 1965, un año antes de que falleciera Ian Fleming. Otra fue Diamantes para la Eternidad, pero con George Lazenby. Como saben, es el actor que solo hizo una película, que sustituyó a Sean Connery en la película Al servicio secreto de su majestad, y le ofrecieron un contrato para hacer 7 películas. Lo rechazó aconsejado por su representante, que le dijo algo así como que en la década de los 70 el personaje ya sería arcaico para una sociedad tan liberada. Lo cierto que la siguiente película que hubiera hecho era Diamantes para la Eternidad, que en principio iba a seguir la trama de la película anterior, que como saben, al final de Al servicio secreto de su majestad, matan a la esposa de James Bond 007. Sin embargo, esta historia de venganza que nos iba a mostrar a un Bond completamente diferente al que conocíamos jamás llegó a realizarse, y el guión se reescribió para que encajara con la versión del personaje menos profunda y más enfocada en la opción de Sean Connery, que volvió a la saga una última vez para hacer otra película. No sabemos qué hubiera pasado si Lazenby hubiera seguido en la saga y se hubiera vuelto más serializada. Bien, luego teníamos una que se iba a llamar The Property of the Lady. Como saben, Timothy Dalton sustituyó a Roger Moore en el papel y las críticas fueron sorprendentemente entusiastas. Y eso que originalmente los productores querían a Pierce Brosnan, pero este estaba obligado bajo contrato a hacer una temporada más de Remington Steele. Dalton firmó por 3 películas, pero después de 007, Alta Tensión y Licencia para Matar, empezaron una serie de problemas con los derechos entre United Artists, MGM y Eon Productions. 4 años después, cuando se solucionaron, Dalton ya no estaba obligado bajo contrato a hacer The Property of the Lady, de la que solo sabemos seguro que trataría de la investigación de hombres de negocios fraudulentos tras el ataque terrorista a un laboratorio de armas químicas en Escocia, y en la que viajarían por Hong Kong, Tokio y Londres. En 1994, 5 años después del estreno de su última película como el agente 007, el actor anunció que se retiraba del papel y abría la puerta a Pierce Brosnan. Bien, tenemos otra que se denominó Bond 15. Había otra película más de James Bond que se supone iba a interpretar Timothy Dalton y habría cambiado la saga para siempre. Richard Maybaum, guionista clásico de la saga, pretendía poner orden entre las diferentes caras de Bond con una historia de orígenes en la que el 007 original haría de mentor del nuevo agente. De hecho, la película terminaría con su primera misión para detener a un tal Doctor No.
Si tan solo Timothy Dalton hubiera escuchado un poco a su representante, es posible que se hubiera hecho. Bien, el Casino Royale de Quentin Tarantino. Fue la primera novela del personaje escrita por Ian Fleming cuando tenía 44 años y la más adaptada, con un total de 2 películas, una de ellas una parodia, un episodio de televisión, una tira de prensa y una novela gráfica. Además era el libro que Quentin Tarantino quiso adaptar en su momento, entrando por primera vez en el mundo de las franquicias. Eso sí, quiso hacerlo sin tener a los estudios encima de él, comprando los derechos, él mismo a mediados de los 90, tras el éxito de Pulp Fiction, pero digamos que no se pudo realizar. En 2004 volvió a intentar dirigir su propio Casino Royale, que según se cuenta, pretendía rodar en blanco y negro, con Uma Thurman como interés amoroso y ambientada sí o sí en el pasado. Y claro, mucho más basada en los diálogos y el desarrollo de personaje que en la acción. Motivos por los que jamás le dieron permiso y se convirtió en otro más de sus proyectos frustrados. Poco después, y como manera de excusarse, Tarantino afirmó que no entendía su Casino Royale sin Pierce Brosnan, así que no sufría por su cancelación. Un posible spin-off de Halle Berry. Digamos que la idea, según explicaron los propios productores, era hacer un spin-off del personaje de Jeans, el personaje que interpretaba Halle Berry. Ni siquiera era un concepto nuevo, ya que a finales de los 90 ya se tanteó un spin-off del personaje de Michelle Yeoh en el Mañana Nunca Muere. Al final, ni la confirmación de Stephen Frears como director pudo salvar el proyecto, que iba a tener a Michael Madsen como villano y a Javier Bardem como interés amoroso. La cancelación fue inminente después del fracaso de varias películas de acción protagonizadas por mujeres y se enterró completamente al anunciar el reboot de la saga con Casino Royale y los 80 millones de dólares de presupuesto se evaporaron como si nada. Vamos a hablar ahora de Warhead. A la hora de hablar de las películas de James Bond hay un nombre que suele pasar por alto, pero fue vital para que todo acabara tal y como lo conocemos ahora, Kevin McClory. Si se acuerdan, había un guión de Operación Trueno que Hitchcock iba a rodar. Bueno, pues como Ian Fleming lo preparó junto a McClory y la película se canceló, el autor aprovechó para adaptar el guión a novela en 1961. El problema, que gran parte de las ideas, como la creación de Spectra, eran de McClory, que lo denunció y acabó ganando derechos audiovisuales para la historia. Y ahí empezó el lío. En 1965 McClory firmó con Eon Production para que hicieran Operación Trueno. En el contrato, de hecho, se le impedía hacer otra película rival de James Bond durante 10 años. Dicho y hecho, en 1976, tras cumplir el contrato, escribió junto a Sean Connery una nueva película en la que Bond lucharía contra Spectra y tiburones robots cargados de explosivos. Se iba a llamar Warhead. Los problemas legales fueron tanto que al final lo dejó correr. Al final, pues, consiguió hacer su propio Bond, que sería Nunca digas nunca jamás. Operación Trueno, el remake. Kevin McClory no se conformó con la película que hizo con Sean Connery y después de que se estrenase Licencia para matar, anunció que volvía a la carga con Warhead 8, una película que pretendía ser más fiel a la fórmula de Bond de toda la vida. De hecho, la idea era utilizar partes de los guiones que él, Judd Whittingham y el propio Ian Fleming hicieron a finales de los 50, así como de la novela Operación Trueno. Era el momento idóneo para intentarlo porque a mediados de los 90 las aguas de Bond estaban muy turbias. Sony se planteó hacer una franquicia que rivalizara con la de Eon al mismo tiempo, dado que aún tenían los derechos de Casino Royale y podían usar al personaje a destajo siempre que no adaptaran las novelas de las que no tenían los derechos. Utilizando su poder sobre las adaptaciones audiovisuales de Operación Trueno, McClory anunció el remake en 1997, aunque su versión del agente fue rechazado tanto por Liam Neeson como otra vez por Timothy Dalton. Al final, en 1999, Sony intercambió sus derechos sobre James Bond por los de Spider-Man, boicoteando para siempre la última película de 007 que intentó hacer Kevin McClory.
Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.